Bendiciones, hoy lunes 20 de enero del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, cuidado con la altivez de espíritu. Es que la altivez de espíritu nos lleva a separarnos de Dios. El libro de Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En pocas palabras, tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería la caída. Una persona orgullosa, arrogante, su fin es el fracaso. Por eso si tenemos que aprender algo en esta vida, Jesús nos los enseñó y dijo, aprended de mí, haced manso y humildes de corazón, porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos a ser, mire, humildes, y la humildad no tiene nada que ver con el estatus social, económico. Una persona, por ejemplo, con mucho dinero, tal vez es humilde, y una persona sin nada de dinero, tal vez es orgullosa. El orgullo es un espíritu que se entrona en la dependencia de Dios. El orgullo nos lleva a separarnos de Dios y a creer que podemos hacer todo sin la ayuda de Dios. Entonces, por eso este pasaje es claro. La soberanía provoca el quebrantamiento y es mejor ser humilde y que estar ahí con ese orgullo. Tenemos que aprender a ser, mire, mansos y humildes. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, dice el versículo 12 del libro de Proverbios, ¿ok? O sea, cómo nosotros, del libro de Proverbios 18, cómo nosotros tenemos que aprender a liberarnos de ese orgullo. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. ¿Qué quiere decir? Que tras el orgullo viene el fracaso y tras la humildad, la prosperidad. Dios no quiere próspero, mientras que la soberbia nos lleva por el mal camino, la soberbia nos lleva, mire, hermano, por el camino contrario. Entonces, cuando usted es una persona humilde, usted va a conducir a la honra. Y cuando usted es una persona orgullosa, usted tiene que estar preparado para la caída, ¿ok? Porque el orgullo es el pedestal que hacemos para que la gente caiga. Entonces tenemos que aprender a ser humilde. Este contexto del libro de Proverbios 18:12 nos habla de que nosotros tenemos que aprender a ser humildes y habla de esa soberanía que se refiere a tener una actitud mansa, a tener una actitud dependiente de Dios, porque cuando usted es soberbio, cuando usted tiene una actitud arrogante, se manifiesta la independencia de Dios, se manifiesta que usted quiere hacer las cosas a su manera. Esa arrogancia es peligrosa para nuestro bienestar, es peligrosa para nuestra vida, para nuestro ministerio, para todo. Por eso dice el libro de Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Es decir, que cuando una persona es mansa y humilde, cuando una persona camina en integridad, va a vivir en bendición, en victoria. Usted tiene que remarcar que riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, que cuando una persona es humilde, esa persona va a tener como premio la riqueza, va a tener como premio los honores, va a tener como premio la vida. Pero cuando está altivo, el altivo Jehová lo mira de lejos. Jehová no le agrada a la gente altiva y orgullosa. Y el altivo, el soberbio, el orgulloso, es como cuando la gente tiene mal aliento. Todo el mundo se percata que usted tiene mal aliento menos usted. Así es el orgullo, así es la soberbia. La gente te la puede ver, te la puede sentir, la puede ver como tú la manifiestas, pero tú no te das cuenta de que tienes esa soberbia. Y por eso el proverbista dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ante los ojos de Jehová, apártate del mal, teme a Dios. Porque cuando usted es orgulloso, altivo, usted no quiere depender de nadie. Usted no quiere depender del jefe, no quiere depender del pastor, no quiere depender del líder, quiere hacer las cosas a su manera, no quiere que nadie lo mande. Tiene una soberbia tremenda, una altivez, y por ahí entra un pecado terrible. Entonces podemos ver
que la caída del hombre, lo que trajo el desastre tremendo fue el orgullo, fue la soberbia, fue querer hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Los edomitas son un ejemplo clásico del adagio, del orgullo, que luego viene la caída. Si usted va al libro de Abdías 1, del 3 al 4, se va a encontrar que decían, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. ¿Por qué? Porque, mire, ellos pensaban que nadie los podía quitar de su trono, mas el Señor, que no le agrada el soberbio, ¿ok? Que no le agrada el altivo, determinó para ellos la caída. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque mientras más suba, más fuerte va a ser el golpe, ¿ok? Más fuerte va a ser el golpe. Podemos ver que allá el orgullo precedía la caída de lo que sucedió en el jardín del Edén. La caída de Adán y de Eva está detrás de una caída orgullosa de la humanidad. Adán y Eva desobedecieron a Dios y eligieron orgullosamente su propio camino. La caída resulta, mire, algo catastrófico cuando usted quiere hacer su propio camino, cuando un joven es rebelde y quiere hacer lo que le da la gana, no le quiere hacer caso a los padres. El orgullo, la altivez lo lleva que al fracaso. Cuando un discípulo es rebelde y no quiere sujetarse al pastor, quiere hacer las cosas que le da la gana. Mire, mi mamá siempre decía, el que no oye, siente. Si usted no oye lo que Dios le quiere decir, usted va a sentir el tanganazo, el tropiezo. Entonces, una persona orgullosa sigue su propio camino, pero la humilde obedece la palabra de Dios. Deleitarse en el Señor y seguir humildemente sus mandamientos nos hace firme para no resbalar ni tambalearnos. Pero el Señor, mire, porque dice la palabra en el libro de los Salmos que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. O sea, el Señor quiere que tú y yo nos aprendamos a deleitar, que caminemos en el camino que Él ha marcado y no en tu propia prudencia, ¿ok? Porque la humildad y el temor del Señor nos establecen seguridad, nos van a llevar a que no tropecemos ni caigamos, sino que al contrario, veamos la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Por eso necesitamos soltar toda soberbia y toda altivez del espíritu, porque la soberbia ha sido una conducta que arroja desde tiempos inmemoriales un resultado destructivo, ¿ok? Vemos cómo el profeta Ezequiel declaró que la maldad de Sodoma consistió en parte por la soberbia que envolvió a los líderes para llegar a tener una abundancia de ocosidad y se fortaleció en la mano del afligido y del menesteroso, no tuvo misericordia con ellos. Entonces muchas veces cuando alcanzamos el poder, cuando tenemos el puesto, cuando tenemos el cargo, nos olvidamos de ser humildes. Antes cuando eras discípulo, ahora que eres líder, quieres pisar a todo el mundo. Antes cuando eras mentor, ahora que eres pastor, quieres que todo el mundo se sujete, ¿ok? Y quieres perjudicar a los demás. Esta soberbia no le agrada a Dios. Esa soberbia fue la misma que se apoderó, se adueñó de Moab. El profeta Isaías explica, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son las soberbias, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes, dice el profeta Isaías 16:6. Entonces vemos cómo el Señor no le agrada la gente arrogante, la gente altiva, la gente con mentira, ¿ok? Que ahora que tienes ese cargo, que tienes ese puesto, que tienes ese lugar, entonces ese espíritu de altivez te está entronando. Y el espíritu de altivez lo podemos encontrar dentro y fuera de la iglesia, ¿ok? No es un secreto para nadie ese padecimiento de sufrimiento de muchos hermanos dentro de la sociedad, fuera de la sociedad, producto de gente orgullosa, de gente altiva. Por eso Dios advierte acerca del carácter con que con que va a mostrar a los hombres en los postreros tiempos, ¿ok? Y también debe saber esto, dice que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, obedecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, ¿ok? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice el libro de Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, y dice, a esto evita. Es decir, que si usted ve una gente soberbia, altiva,
evítela, evítela, porque la manifestación de la soberbia y sus diferentes comportamientos se hacen visibles en el día a día por medio de la altanería, de sentirse superior, de sentirse ahí y están como engreídos, se sienten en una altura. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice su palabra. Antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces el Señor necesita que usted y yo como pueblo nos guardemos, ¿ok? Tenemos que guardarnos de esas heridas, de esos golpes, de esas frustraciones que tal vez otros nos están haciendo por ser altivos y orgullosos, pero también que nosotros le hemos hecho a otro por el orgullo, por la altivez. Qué hermoso que en esta mañana podamos decir, Señor, yo renuncio a la altivez, al orgullo, a ese espíritu de leviatán que me ha llevado a creerme independiente de ti, hacer las cosas a mi manera, caminar conforme a lo que yo creo, pienso, siento y no conforme a tu espíritu. Señor, perdónanos, somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, pero no queremos fallar. Tu palabra dice, Dios mío, que tú resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. Ayúdanos a ser humildes como Jesús. Jesús, enséñanos a ser humildes como tú, amar, ayudar. Dios mío, Señor, a no buscar recompensa en el aplauso de los hombres, porque sabemos que nuestra recompensa y nuestro aplauso viene de ti. Perdónanos, Señor, por toda altivez de espíritu que nos ha separado de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.